Bueno, Verónica Miranda, el proyecto trabajado ayer en el Senado vinculado con la Defensoría de Defensoría de los Niños, Niñas y y Adolescentes. Adolescentes. Es un proyecto de ley que ayer tuvo media sanción en el Senado, ahora tiene que ir a diputados para su ratificación. Fue aprobado por mayoría del oficialismo, hubo 3 abstenciones de los digamos, legisladores de la oposición. Esta ley, cuando se sancione, quiero aclarar que tú recién tiene la media sanción, Mario, crea esta defensoría que sería similar a la Defensoría del Pueblo de la provincia de San Luis. Es más, el defensor o la defensora que se designe tiene que ser propuesta por la legislatura provincial por 3 senadores y 14 diputados, y luego en una asamblea legislativa se debe votar, ¿no? Se debe prestar acuerdo para esa propuesta que hagan los legisladores. Va a tener una duración en su mandato de 5 años y puede ser reelegido por una sola vez más. Tiene que tener más de 30 años de edad y también tiene que acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias en el ámbito de la provincia. Porque aparte tienen que tener domicilio en la provincia como mínimo los últimos 5 años. Perdóname, me dijiste en los requisitos, ¿exige título? No, acreditar idoneidad y especialización en defensa y protección activa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y más de 5 años, mínimo de 5 años residencia en la provincia y más de 30 años de edad. Esta defensa, como te digo, va a actuar incluso en el mismo ámbito que la Defensoría del Pueblo y puede interponer acciones para la protección de los derechos de la infancia en cualquier juicio, en instancia, de los tribunales, efectuar denuncias en los ámbitos administrativos, policiales, cuando hay afectación, desconocimiento, amenazas, violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promover medidas judiciales, extrajudiciales, efectuar recomendaciones para mejorar los servicios públicos y privados de los niños, niñas y adolescentes, entre otras cuestiones, bueno, tiene muchas funciones que cubrir. Y lo interesante, Mario, de este defensor es que va a tener que dar cuenta anualmente a la legislatura de la provincia de la labor realizada antes del 31 de mayo de cada año. ¿Está bien? Y dentro de los 60 días de iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, el defensor debe concurrir y dar un informe verbal al recinto de cada una de las cámaras. Así que la verdad, en eso le digo que es una figura interesante en esto, porque sí o sí se va a poder conocer en qué trabaja, cuáles son las denuncias, los pedidos que recibe, ¿no?, el defensor de los niños, niñas y adolescentes. También lo obliga a concurrir en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas de cada una de las cámaras de la legislatura ante cualquier pedido de informe o cualquier momento que la comisión lo considere necesario. Así que esta es la figura que se creó ayer en la Cámara de Senadores. Vamos a ver qué pasa en diputados, Mario. La oposición no votó por la negativa, se abstuvo de votar, Mario. Lo que dijo Adolfo Castro Luna, que fue quien habló, es que les parecía que era un organismo valioso, necesario, que faltó información por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a los datos estadísticos, la situación en la que está en la infancia. Él deja entrever de que no se quiere hablar de ese 61,9% de pobreza infantil que hay en San Luis. Por eso se obvia dar estos datos necesarios, por ejemplo, para hacer un análisis, un balance de la necesidad de la creación de esta defensoría, ¿no? Le dijo, vemos que llamativamente en estos proyectos no citan ningún tipo de datos estadísticos de la situación de la niñez en el ámbito de la provincia. Y ellos por eso dijeron, nosotros no es que no estemos de acuerdo con la figura, creemos que no es el momento, porque hay justo una transición del gobierno, digamos, oficial del gobierno de la provincia, y creemos que, debería esperarse para su designación. Ellos no lo dijeron en el recinto, pero me lo han dicho, Mario, es que ellos sospechan que es para nombrar gente afín al gobierno de la provincia, al oficialismo de la provincia en esos cargos, ¿no?, tan vitales como pasó con el defensor del pueblo.
Pero bueno, ahora, Mario, se necesita mayorías, digamos, para nombrarlos. Y están un poco justas las mayorías, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Hay que ver qué pasa en senadores. Diego García, que la semana pasada, ¿te acordás? No estuvo de acuerdo con las designaciones que se hicieron en la mesa directiva. Ayer no fue. Faltó el senador. Por eso se aprobó esto por 5 votos positivos y 3 abstenciones. Digo porque hay que ir viendo cómo se van a ir conformando los oficialismos y las oposiciones en la legislatura provincial. Vamos a escuchar la palabra de María Angélica Torrontegui. Ella es la que fundamentó el proyecto. Ella hizo referencia a toda la legislación que hay en la provincia desde la adhesión en el año 89 a la Convención de los Derechos Universales de los Derechos del Niño, la ley de desinstitucionalización, ¿te acordás? Tan polémica que hubo en San Luis con la ley integral en el año 2013, diferentes leyes que se han ido sancionando, la ley de familia solidaria, también que es algo propio de la provincia. Ella destacó toda esa legislación y obviamente le destacó la creación de esta figura, ¿no?, para la protección de los derechos de los niños. Y bueno, estuvimos hablando con ella y esto nos decía sobre esta ley que tuvo media sanción ayer. Es una estructura de protección que atiende ampliamente todas las situaciones que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes, cada uno en su etapa evolutiva, por cierto, haciendo mucho hincapié de la protección del niño, de sus derechos y de sus libertades a la hora, por ejemplo, de escucharse en una sede judicial cuando hay un conflicto familiar y que ellos puedan tomar también decisiones con respecto a la familia que integran, y esa voz debe ser escuchada siempre, en todas las instancias, ¿no?, cuando hay conflictos en la familia también. Y la protección importante que va desde el alimento, el cuidado, la educación, su salud y esa atención primordial para que tengan un desarrollo que sea pleno y que proteja en toda la trayectoria, desde que nacen hasta que son adultos, que sus potenciales sean obtenidos en la trayectoria. En esto estamos sintetizando el cuidado desde que nacen, la alimentación adecuada, el control médico permanente, la educación completa y también acompañarlos en el tránsito de la adolescencia, que todos sabemos que es un tema complejo, difícil y que necesita muchísimo el acompañamiento de la familia. ¿El funcionamiento sería como la Defensoría del Pueblo? En el caso de que alguien vea vulnerados los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿puede presentarse? Bueno, es una estructura más grande. Esto es un tema, el que acaba de mencionar. Es un tema que es sumamente importante. El auxilio al niño que está sufriendo alguna situación particular de violencia o de maltrato o de desidia por parte de su familia en la alimentación y todo lo que conlleva lo que acabamos de hablar. Va a ser reglamentada, por supuesto, y allí tendremos estos pilares que usted está diciendo con tanta precisión que suceden y que tendrán que tener totalmente una protección desde afuera cada vez que sea necesario. Lo hablamos también con el tema de violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Que también en auxilio a esas situaciones tiene que ir un ciudadano familiar, vecino o lo que fuere, para que se vuelvan a tomar los derechos de las personas. La oposición se abstuvo de votar. Se abstuvo porque mencionó algo como que en la época del gobernador Poggi se trabajó este tema. Sí, es así. Se trabajó un tema importante que tiene que ver con esto. En su momento no se implementó, no se finalizó. Yo formé parte de un equipo que trabajó sobre este tema. Estaba en ese momento trabajando Ana María del Bosco, Tula era el ministro. Se trabajó mucho, se consultó mucho en el exterior, de hecho en España. Pero bueno, en definitiva, estas situaciones que estamos viviendo de políticas hacen que sucedan estas cosas, como pedir la abstención porque él explicó lo del gobernador Poggi, claro, que tenía, estamos en la transición. Exacto, un interés importante en ese tema, ¿no? Y que seguramente lo va a llevar adelante y lo va a controlar. Sí, la pobreza existe y nos duele enormemente a todos. Y sobre todo cuando son niños o cuando hay viejitos también, que están en un estado preocupante. Este flagelo que azota a la Argentina no nos deja a nosotros
desentendiéndonos y tenemos que hacernos cargo. Y si no lo hemos hecho bien, tenemos que decir, disculpen, no, perdón, eso es lo que hay que hacer. Y sumar esfuerzos y tratarnos muy bien. Sí, principalmente en la situación de pobreza que están viviendo la infancia en San Luis. Claro que sí, la infancia en San Luis, la infancia en la Argentina, la infancia que rodea Latinoamérica, la infancia sufriendo tremendamente situaciones impensadas. En esta situación estamos. Entonces pongamos, sobre todo, jóvenes y adolescentes, canalizando su pensamiento en, a ver, el que grita más y el que me representa más por la bronca que tengo, o diciendo busco otro camino, o no voto, o todo lo que estamos sintiendo. Entonces tenemos el deber, los políticos, todos, de poner pausa, comprensión, tolerancia y tratarnos bien, porque requieren estos tiempos de que nos sentemos, de que hablemos de los temas que nos preocupan y desde cualquiera de la variedad de opiniones políticas que hay, escuchar, porque no nos escuchamos. Bueno, esta es la palabra de María Angélica Torrontegui, la senadora provincial que ayer fundamentó este proyecto de ley que tuvo media sanción y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión. Que bueno, hay que ver qué va a plantear la oposición. Hay muchos proyectos vinculados a esto de la oposición en la Cámara de Diputados. El abogado del niño, una ley integral de protección de los derechos de los niños y adolescentes, que ha planteado la oposición, digo. Así que bueno, hay que ver cómo va, si va a prosperar. Yo estimo que sí, pero bueno. Como te digo, la oposición está en esta cuestión de decir que se crean estos cargos con un interés que no es por ahí el de la protección de los derechos de los niños, sino poner a gente del oficialismo en cargos claves, bueno, como este. Pero bueno. Sí, yo lo que pienso, a mí me parece muy bien. Ahora, uno lo que piensa es que también hay otros organismos estatales que tienen esa misma función de velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de atender las cuestiones vinculadas con la asistencia cuando se trata, por ejemplo, de temas alimentarios o temas de la salud o la cuestión de la educación. En realidad no sé si la función sería ir cuando el Estado no está atendiendo estas cuestiones desde el Ejecutivo o cómo va a funcionar, ¿no? Sí, yo interpreto como la Defensoría del Pueblo, Mario, cuando vos ves que el mismo Estado, el que está vulnerando los derechos o no lo está protegiendo o lo está revictimizando, en esta defensoría tiene que actuar en esos casos. Eso es lo que interpreto yo de lo que estoy leyendo de los fundamentos y de las funciones que va a tener. Mira, a mí porque siempre... en el ámbito judicial existen los defensores de niños y adolescentes. Pero por cierto. Claro. Entonces, a mí me parece, mira, desde que en la Argentina se empezó el debate con este tema, que fue en el año 74, 73, 74, 74 creo que fue Salvador Busaca, me acuerdo de él, que lo proponía, traían el modelo del Ombudsman europeo. Siempre me ha interesado la cuestión vinculada con la Defensoría del Pueblo. Ahora veo que después quieren hacer Defensoría del Pueblo, Defensor del Jubilado, Defensor de esto, Defensor de lo otro. Cuando las defensorías tienen la función de ver cuando el Estado no cumple sus funciones o cuando el Estado abusa. Y entonces me parece perfecto, y sobre todo con los niños, niñas y adolescentes, pero si no estamos sobrecargando de organismos estatales mientras otros no cumplen la función. Para eso está la Defensoría del Pueblo, en todo caso. Ese es el tema que yo veo en este tipo de organismos. Y que el hecho de que exista la Defensoría no nos garantiza que efectivamente los abusos se den o las falencias se den, ¿no es cierto? Y esa experiencia la tenemos con la Defensoría del Pueblo. La cerraron un tiempo y listo. Y mientras funcionó, tuvimos muy buenos defensores del pueblo, notables en algunos casos, activísimos en otros, mesurados en otros casos, y pícaros que llegaron también ahí para apropiarse de los cargos públicos y pretender que fuera una agencia de colocación de senadores mandato cumplido, de legisladores del oficialismo mandato cumplido. Entonces,
digamos, el hecho solamente de la existencia de la Defensoría no nos garantiza que la cuestión va a ser atendida adecuadamente. Para eso están los otros organismos, está la justicia además actuando. Hacemos una multiplicidad de organismos para la misma finalidad. Eso es lo que uno ve, ¿no? Y entonces después te parecen los miles. Sí, sí, es cierto. ¿No? Eso es lo que acontece. Bueno, muchas gracias, Verónica. A las Hasta luego. 8:30, la pausa y volvemos.